Bien, estamos listos, señoras y señores, así que por favor, ocupen sus lugares desde ahora, si son tan amables. Please, ladies and gentlemen, take your seats. We are ready. Everything is set now, and we're to begin. So please, take your seats. Muy bien, vamos a presentar a quienes están como oradores y ponentes en esta penúltima actividad. Tenemos al director del Centro para el Desarrollo de la OCDE, Director Development Center OECD, Mario Pezzini. Al ministro de Economía y Hacienda y exministro para la Cohesión Territorial en Italia, Ministry for Economy and Finance, former Minister for Territorial Cohesion, Italy, Fabrizio Barca. Director de la División de Estadísticas de la CEPAL, Director of the Statistics Division, UN ECLAC, Pascual Hesterfeld. Subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de Colombia. Deputy Director, National Statistics Department, Colombia, Carlos Prada Lombo. Y también al director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, Executive Director, National Institute of Statistics and Census, Ecuador, José Rosero Moncayo. As moderator, Deputy Secretary General, OECD, la subsecretaria general de la OCDE, con ustedes, Mari Kiviniemi. So, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, buenas tardes a todos ustedes. Me complace mucho ver que muchos de ustedes siguen presentes atendiendo estas reuniones de este foro. En esta sesión vamos a estar hablando acerca del bienestar y el foco especial que vamos a tener es el bienestar en América Latina. Después de 3 días de habernos sumergido en este tema, no les quedará duda que el bienestar es o debería ser por lo menos el objetivo de las políticas públicas y también la evaluación del progreso de un país. Entonces, todos están conscientes que la OCDE ha invertido mucho tiempo y recursos para mejorar nuestras medidas de bienestar y entender cómo estas medidas pueden efectivamente ser integradas a las políticas. Por eso hemos nosotros lanzado esta iniciativa en el 2011 para poder ayudar a los países de América Latina a implementar el bienestar y en dónde podrían ellos concentrarse para tener estas mejoras. El bienestar, la iniciativa de bienestar tuvo muchas derivadas. Ahora la estamos integrando en varios de los instrumentos de la OCDE, como nuestras reviews, y también a las recomendaciones que emitimos a los países miembros sobre sus políticas. Notablemente esto se ha hecho a través de los centros de desarrollo de la OCDE, que evalúan los retos de desarrollo desde un marco holístico, sobre todo el del bienestar. De esta experiencia hemos aprendido que la noción de bienestar es relevante para todos los países, no tan solo para los ricos.
El análisis de bienestar puede cambiar la perspectiva de la política para temas antiguos y presentes, cambiar las perspectivas y las soluciones de cómo mejorar la calidad de vida de las personas. En estos últimos 3 días hemos visto que el bienestar también está en el centro de los objetivos de desarrollo sostenible que acaba de adoptar las Naciones Unidas la semana pasada y que todos los indicadores del bienestar también están siendo considerados. El economista Francis Fukuyama nos ha presentado el caso de Dinamarca. Nos dice que los países con una historia compleja, tal como lo son los países latinoamericanos, podrían poner en práctica las instituciones que llevó tanto tiempo instalar en los países ricos. Entonces, a los países latinoamericanos no podemos venir a decirles que ellos no son Dinamarca, pero sí les podemos decir que culturalmente hay países que son similares y que tienen una solución diferente. Entonces tenemos el concepto de buen vivir como un arreglo para sus políticas. A través de las Américas, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil han experimentado con enfoques nuevos, marcos nuevos, instituciones, con la meta común de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por eso la OCDE se ha comprometido con los países de América Latina y del Caribe para tener una medición del bienestar en la región. Y aquí la estamos lanzando el día de hoy. El objetivo principal de esta iniciativa es poder desarrollar un conjunto de indicadores de bienestar que estén adaptados a los contextos y realidades de los países latinoamericanos. Estos indicadores pueden soportar este aprendizaje entre los países involucrados y la intención es recuperar datos e incluirlos anualmente en los centros de desarrollo y en el Outlook. Entonces, el monitoreo y el análisis que esta evidencia vaya a generar tiene el potencial de guiar las políticas hacia nuevas direcciones y no nada más enfocarlas en el crecimiento económico. También nos puede destacar las prácticas en la región de Latinoamérica para poder hacer visibles los aspectos que son viables y que pueden ser mostrados y reproducidos en los diferentes países de América Latina. También vamos a ver cuál será la mejor manera de hacerlo de esto. Y permítanme presentarles con mayor detalle a Mario del Centro de Desarrollo de la OECD. Mario ha tenido varias posiciones de gestión senior en la OCDE, ha sido director adjunto en la gobernanza pública y en la Dirección de Desarrollo Territorial. Y Patricio Barca ha estado en el Ministerio de Economía y de Finanzas y ahora está involucrado en la Estrategia Nacional en dichas áreas y previamente, como se dijo, fue ministro de la Cohesión en el gobierno italiano y también responsable de las políticas regionales, entre otros cargos importantes que ha ocupado. Entonces, aquí tenemos al director de la División Estadística de la CEPAL en Argentina y en Uruguay y coordinador del panorama social de América Latina y del desarrollo
del tema de desarrollo en varias universidades. Entonces, para este primer panel, nosotros vamos a seguir nuestra siguiente parte posteriormente. Antes que nada, me voy a voltear con Mario y le voy a preguntar si nos podría dar los elementos básicos para este trabajo y este bienestar en América Latina. Si nos podría indicar si podemos tener la medición del bienestar para el tipo de ejercicios que ustedes ambicionan y realizan conjuntamente con los países de América Latina y del Caribe. ¿Quiénes son estos socios y qué esperan ellos ganar de esta participación? Por pasar 3 días con nosotros, estar tanto atentivos y participantes. La pregunta soy muy interesante, pero en muchos sentidos la respuesta ya estaba contenida en tu palabra, Mary. Con lo cual, probablemente, que me permiten de contar una historia muy sencilla, cómo hemos llegado aquí. Toda la conferencia en estos 3 días nos ha contado que el bienestar es fundamental, que el crecimiento es una herramienta, no es un fin, el bienestar de la gente. Nos ha contado que son los individuos y la comunidad en la cual viven que representan una unidad de análisis particularmente fundamental. Metaunidad como países o regiones tiene una función importante, no es la sola. Entonces la cuestión por nosotros fue a la OECD cómo medir estos indicadores. Y por supuesto hay herramientas de diferente naturaleza que se pusieron en marcha por hacer alguna análisis. Pero al final, ¿por qué se hacen esta análisis? Por poder comparar entre países. El objetivo no es de decir que hay Dinamarca, que al final del camino y que todo deben homogeneizarse, mas es más de aprender para la comparación de la diferencia del otro, qué hay de interesante a considerar, a utilizar por reposicionarse. En este marco, la comparación es prácticamente indispensable al trabajo. Es un poco la ventaja comparativa de muchos organismos internacionales como aquellos que están aquí. Ahora, si habemos comparado países de la OECD, es claro que te viene la pregunta, ¿y qué pasa afuera, en otros países o en regiones donde hay países de la OECD, pero hay también otros? Y esta pregunta es una pregunta antigua que tenemos, porque hace un rato habíamos decidido, como Mary recordaba, de crear una herramienta que se llama Perspectiva Económica de Latinoamérica, que cada año producimos con los hermanos de la CEPAL y los hermanos de la CAF. Ahora, la cuestión era, entonces, si tenemos ya esta cercanía, ¿por qué no aplicar este indicador también? Pero la cuestión es cómo hacerlo. Claro, podemos cerrarnos en una habitación, todos los economistas con varias herramientas estadísticas, dejar la llave afuera y después pensar si la cosa funciona o no y con los números existentes producir un resultado. Qué pobre experiencia sería. En verdad, la cosa funciona si los países están directamente involucrados, si soy cerca de la mesa y te permiten de conocer que está atrás del dato, porque esto es el elemento fundamental. Los datos en muchos casos nos dan información, pero también los datos nos permiten de organizar la discusión que va atrás de los datos, su política pública, su cómo vive la gente, su qué se puede hacer. Con lo cual la solución de un convento en el cual producimos un verbo nuevo fue descartada inmediatamente. El punto fue, hablamos con los países, vemos si hay interés. Ahora, es extraordinario ver en Latinoamérica cómo el bienestar no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo y que pertenece a constituciones nacionales. Ecuador, Bolivia y muchos otros. La presencia de la población indígena originaria es un testigo de cómo el concepto de bienestar está erradicado, está en el profundo de Latinoamérica. Entonces es una enorme suerte de poder discutir, de ver de cómo estos indicadores
objetivos y subjetivos se pueden aplicar aquí. En febrero hemos empezado a discutir entonces con los países, con los hermanos de la otra organización, diciendo, bien, ¿se puede hacer o no? Es claro que hay una discusión larga a tener, porque hay diferencia de interpretación, diferencia de visión, hay más o menos experiencia de cercanía y de diálogo, con lo cual toma tiempo. Ma es un éxito, yo creo que estamos celebrando hoy, que muchos países ya han dicho sí, intentamos y trabajamos juntos. Y hay países miembros de la OECD como Chile y México, que por supuesto fueron entusiastas del primer momento porque ya aplicaban estos indicadores. Ma hay países que están interesados a una relación más cercana con OECD, como aquí hay Colombia, por supuesto, o Costa Rica, que han dicho igualmente, sí, nos interesa. Ma no es todo, hay países también, como Ecuador, que soy igualmente interesado, porque el que nos reúnen es la idea que discutiendo uno con lo otro podemos a mejorar la herramienta, el patrimonio, la interpretación que tenemos. Creo que esto es un inicio, no es seguramente el final, de un trabajo que debemos ir siguiendo. Y creo que este trabajo tiene sentido solamente a condición que los países participan a la producción, a la consumación y a la evolución de los datos, discutiendo, comentando, confrontándose. Creo que uno de los primeros beneficiarios de este trabajo va a ser la OECD, porque sí, habemos aplicado los indicadores en algunos países, la hemos comparado, pero ¿soy los buenos o no? Los economistas muchas veces tienen un defecto fuerte de obsesionalidad que un chiste resume muy claramente, como los dos que están en París en el despacho y uno cada 5 segundos aplaude. El otro le dice, ¿por qué lo hace? No, por tener lejos los crocodiles. Dice, no hay crocodiles aquí. Entonces funciona. El riesgo que nosotros vamos siguiendo con la misma lógica y lentes es muy peligroso. Por esto termino diciendo que es un placer, un honor y un agradecimiento que entiendo dar a los países de Latinoamérica que participan y participarán, yo espero, en este ejercicio, porque antes de todos nos permite de aprender. Gracias. You said, Mario, that well-being is in the very nature of the Latin American countries, and that is true. So could you please elaborate a little bit more in which... Que dijeras cómo es posible que en ejemplos concretos se aplique el bienestar a los países latinoamericanos. Sí. Pedirlo a nuestro colega de Ecuador, por ejemplo, porque no solamente pertenece a la Constitución de Ecuador, ma ahora el esfuerzo que Ecuador está haciendo, si tú me permites, Mari, lo vado a involucrar inmediatamente, es en verdad de ver cómo este bienestar, concepto que no es necesariamente lo mismo que en otros países, se puede traducir y medir. Un esfuerzo ciclópico, como decíamos antes. ¿Te puedo pedir? Yes, that would be very nice to hear Sí, directly. bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí unos pensamientos y unas reflexiones. Como se decía, el concepto de desarrollo, el concepto de bienestar, de la búsqueda del bienestar, no es algo nuevo para América Latina. Está dentro del ADN de los latinoamericanos y siempre lo hemos tratado de conceptualizar. Ahorita estamos en la época de tratar de medirlo. En el Ecuador específicamente, y forma parte de la cosmovisión indígena de los pueblos andinos, existe el concepto de buen vivir. No es un concepto nuevo, es un concepto ancestral, que justamente es un concepto que refleja varias concepciones, como por ejemplo el de justamente la búsqueda de una vida en plenitud y de una armonía, no solo digamos de una persona consigo mismo, sino de una armonía y un equilibrio de la persona con la naturaleza y entre personas en una vida de comunidad. Es un concepto, obviamente, que nosotros lo utilizamos como un paradigma de desarrollo que está en un divorcio total con los paradigmas tradicionales de acumulación,
de que tener más es mejor. Mejor es todo lo contrario, se basa en un concepto más de suficiencia y de tener básicamente lo que es necesario justamente para vivir en armonía entre las personas y vivir en armonía con la naturaleza. Ese concepto nosotros como sociedad ecuatoriana lo hemos logrado interiorizar en nuestra propia Constitución. Ustedes saben que la Constitución son estos pactos sociales que firmamos o lo ponemos todos los ciudadanos de un país y que marcan justamente la hoja de ruta, o en el caso de Ecuador, marca justamente esa hoja de ruta de cuál es nuestra visión de desarrollo, a qué nos comprometemos y cómo las políticas públicas tienen que actuar para la consecución del buen vivir. El gran objetivo de la sociedad ecuatoriana está en la Constitución, es conseguir el buen vivir y es justamente nuestra definición de bienestar. A través de eso, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como lo mencionó Mario, está tratando de justamente bajar este concepto a un concepto operativo que luego pueda ser justamente medido y medible. Tenemos justamente que ir monitoreando. Si nuestro gran objetivo como sociedad es justamente la búsqueda del buen vivir, tenemos que ser capaces de poder medir el cómo avanzamos hacia ese buen vivir. Entonces, en una experiencia como esta, en esta iniciativa que está lanzando, podemos aprender mutuamente bastante. El Ecuador, de la manera justamente como otros países en el mundo y en la región también conceptualizan ese bienestar, y obviamente la iniciativa se puede enriquecer de esta perspectiva de Ecuador, de esta visión de desarrollo ecuatoriana, justamente para poder cumplir con el objetivo de esta iniciativa, que es desarrollar justamente un set de indicadores que estén justamente en el contexto de América Latina y el Caribe. Okay, thank you very much for that elaboration and very detailed answer from that. But now I turn to Pascual Gerstenfeld. I would like you to give kind of a big... Me gustaría que Pascual Gerstenfeld me dijera cuáles son los problemas fundamentales en términos de bienestar que enfrentan los países en América Latina. Me quiero tomar 2 minutos iniciales para agradecer realmente, porque el agradecimiento va a estar vinculado también con la fundamentación. Agradecerle al INEGI y a la OECD por esta idea fundamental de traer a esta 5ª conferencia a América Latina. Esto es un paso fundamental para lo que estamos lanzando hoy. No sería lo mismo lanzarlo desde otro lado. Lanzarlo bajo un moto que dice Statistical, Knowledge and Policy es fundamental para nosotros, y como lo decía usted, señora Mari Kivianiemi, para la CEPAL hay muchos pilares en su pensamiento, pero cuando decía de las diferencias entre no buscar ser Dinamarca, se me vinieron 2 de los pilares fundamentales del pensamiento cepalino que quisiera recordar antes de hacer la reflexión. Uno es que siempre ha defendido el método histórico estructural del análisis del desarrollo. Y justamente eso es lo que puede explicar de que hay muchas formas de mirar conceptos como el bienestar, desde como lo planteaba Mario Pezzini hasta como, y por el cual él con mucha creatividad, y ya hablaré también de él, porque ha sido uno de los soportes de todo este proceso, se acercó nuevamente a la CEPAL para decirnos esto lo tenemos que hacer juntos y junto con los países. Y acaba de hablar José Rosero, y nosotros estamos cooperando con Ecuador en muchos ámbitos, y realmente esto que tiene Ecuador en la Constitución es una visión absolutamente distinta y es ancestral. Y hablando de los ancestros, un ancestro de la CEPAL a quienes todos conocen, don Raúl Prebisch, dejó entre su legado una frase que no es muy conocida, pero que para quienes estamos ya varias décadas ahí, tratamos de transmitírsela a los que van a venir después, que es la que le dijo
a varias personas cuando llegaron a la región a conversar con él de la región. Les dijo, observen la realidad antes de pensar y después piensen y conversemos. Y eso es lo que nos propuso Mario cuando empezamos a hablar de este tema, como también nos lo propuso hace varios años cuando vino con el Latin American Economic Outlook. Y entonces, realmente, para la CEPAL, y no dije cuál era el otro pilar fundamental, pero que va a aparecer rápidamente, y para no olvidarlo, es la indivisibilidad del concepto de desarrollo. No podíamos seguir trabajando con un panorama que solo estuviera mirando crecimiento y productividad. Sabemos que todo eso es instrumental para el bienestar. Y para nosotros, que todos aquí en Latinoamérica conocen la trilogía de la igualdad, el bienestar también es un elemento que lo queremos conjugar con un desarrollo con igualdad y que estimule la convivencia democrática. Tema fundamental y que le llevó tanto tiempo a esta región recuperar. Entonces consideramos que el bienestar es no solo un objetivo en sí mismo, sino un objetivo que fortalece otros objetivos del desarrollo que son fundamentales para la convivencia en paz y democráticamente. Entonces, quería hacer 3 reflexiones de por qué vemos esta actividad como un aprendizaje por el camino de mucha fortaleza. El primero que quiero mencionar y recordarnos, se ha hablado mucho en estos días de no confundir objetivos con instrumentos. Las estadísticas son instrumentos, las políticas son instrumentos y las instituciones también somos instrumentos. Entonces, para estar a la altura justamente de lo que requieren las políticas orientadas al bienestar, al desarrollo con igualdad y a la convivencia democrática, requieren estar basadas en evidencia. Y eso es uno de los grandes compromisos por los cuales estamos conjuntamente con la OECD y, bueno, como también decía Mario, con la CAF en el otro estudio, trabajando con esa perspectiva institucional de que somos un instrumento para lograr el bienestar de nuestras sociedades. Y ese instrumento solo funciona si uno va a la raíz etimológica de la palabra cooperar. Cooperar viene de operar conjuntamente. Y solo si lo hacemos desde el inicio, como lo planteaba Mario, conjuntamente las instituciones con los países y con una visión holística y abiertos a poder mirarlo de distintas dimensiones del bienestar y desde distintas perspectivas, porque una misma dimensión vista desde distintas perspectivas puede tener interpretaciones diferentes, y se me viene a la imagen la película donde el profesor se para arriba del escritorio, la Sociedad de los Poetas Muertos, para enseñarles a sus alumnos cómo una misma dimensión podía tener distintas perspectivas. Creo que, sin ser tan duros como fue esa película, pero cuyo contenido de alto capacidad reflexiva, nosotros tenemos que saber que nuestra reflexión sobre el bienestar va a tener que tener esa apertura dimensional y visional del concepto. Y tercero, quiero destacar que esta estructura con la que venimos trabajando para el tema del bienestar tiene, y esto es una visión personal que la he compartido mucho en la institución y muchos colegas están de acuerdo, creo que tenemos una sinergia muy fuerte con la OECD por lo siguiente, y con los países ni que hablar porque venimos trabajando desde el nacimiento de la institución, porque la institución siempre trabajó con y para la región. Pero la OECD, como bien lo decía Mario, acostumbrada a trabajar con determinada cantidad de países y hoy cada vez más el centro de estudios le da la posibilidad de trabajar con países que están fuera de lo que sería la institucionalidad formal, pero que sí están dentro de la familia de la OECD y por lo tanto también de la familia, en este caso de América Latina y del desarrollo, hace que la OECD tenga, y esto es una visión, como le digo, muy personal,
una gran capacidad para poder identificar y fortalecer los circuitos virtuosos del bienestar, la mejora en productividad y el crecimiento inclusivo. En cambio, la CEPAL, en mi modo de ver, por la historia de heterogeneidad estructural que tienen nuestras economías y nuestras sociedades, hemos desarrollado, producto de esta historia del camino recorrido, capacidad para analizar cómo desactivar circuitos viciosos de la desigualdad, la baja productividad y la baja inclusividad del crecimiento. O sea, estamos especializados, aunque con un mismo objetivo, desde perspectivas no porque sean distintas, sino porque los desafíos de la realidad nos obligan a tratar de analizarlas con una visión estratégica más amplia y con esta idea de poder converger hacia generar justamente desde la desactivación de los circuitos viciosos, poder pasar a la activación de los circuitos virtuosos. Y ese va a ser el gran desafío que va a tener este estudio, la incorporación de él al estudio va a ser, digamos, al panorama que hacemos conjuntamente un activo sin duda tanto para los países, para nuestras instituciones y para el resto de los países que se van a ir incorporando. Y particularmente con el equipo de la OECD también tenemos una trayectoria de los últimos años y con Martín Durán particularmente, en un trabajo donde desde la región tuvimos que compartir con la OECD para el mundo, que es llevar a buen puerto el programa de ICPRI, que justamente, uno elabora la paridad del poder de compra también para poder después comparar el bienestar en términos de paridad de poder de compra, lo cual realmente es un honor estar acá y gracias nuevamente por la invitación, porque nos permite, después de haber recorrido tanto tiempo camino juntos, iniciar esta nueva trayectoria. Y dos reflexiones finales con una cita. Primero, me encanta que le hayan puesto un título tan coloquial al desafío, que es ¿cómo va la vida en América Latina? Porque la coloquialidad del título habla de la amplitud de mira que este estudio va a tener. O sea, no es esa cosa estructurada, cerrada, como decía Mario, de cerrar la sala, tirar la llave y tratar de... Y eso me hizo acordar de un ministro de mi país de origen, de Uruguay, que siendo ministro de Agricultura, cada vez que le traían un proyecto hecho justamente en un escritorio, le decía, ustedes están ordeñando las vacas en los escritorios. Y eso es lo que no queremos, ordeñar vacas en los escritorios, sino justamente ir al campo y conocer la realidad de América Latina. Nosotros lo hacemos habitualmente. Así que, como dijo Antonio Machado, caminante no hay camino y se hace camino al andar. Ya hemos hecho camino al andar juntos y lo vamos a seguir haciendo con este estudio, conjuntamente con nuestros países y con la OECD y con todos los que se acerquen a este proyecto de cómo va la vida en América Latina con esta perspectiva holística y de apertura de mente que nos trae la región. Muchas gracias. Thank you, Pascal, very much for your intervention and for your... Muchísimas gracias, Pascal, por tu presentación y tu respuesta tan integral. Ahora voy con Fabrizio. Fue consultor y ha sido una de las mentes maestras detrás de la reforma de sus políticas y esta cohesión social. Uno de los centros de esta reforma era que de todos los programas que ustedes apoyaron para los desarrollos recientes, tenían que establecer la trayectoria por la cual iban a mejorar el bienestar de las personas. Entonces, ¿podría decirnos, señor ministro, de qué manera tangible estas medidas del bienestar pueden integrarse en la elaboración de políticas públicas y qué tipo de obstáculos ha usted constatado cuando usted llega a esta unión
para la elaboración de las políticas. Sí, me complace mucho poder compartir algunas cuestiones sobre esta problemática en un foro que tan apropiadamente antes de la conclusión de esta conferencia, vemos cuál va a ser el futuro de todo esto y de las organizaciones que son los anfitriones de este foro, los cuales felicito por ser tan buenos anfitriones y por tan buena organización. Realmente hemos pasado 3 días maravillosos, te dan 2 helados, ya no sabes ni siquiera cuál seleccionar. Y bueno, pues estamos muy abiertos a estas innovaciones y viendo hacia el futuro. Tenemos una oportunidad, ya lo dijimos, no nada más una oportunidad para ustedes, pero para todos nosotros. Cuando hay nuevas ideas, hay nuevas culturas y uno se une a ellas, tenemos que replantearnos las cosas, removemos algo, porque ya hicimos una cosa, estamos felices y de repente pues lo tenemos que transformar. Y eso es bueno, que nos traigan aquí y que hagan replantearnos lo que hemos hecho. Es muy positivo para todos nosotros. Desde mi perspectiva, tanto de la perspectiva italiana, yo creo que el eslogan de la política de cohesión en toda Europa es hagamos más resultados. Nos quiere decir que qué tipo de mejoras estamos esperando tener en las vidas de las personas. Entonces, el honrar esta pregunta te lleva a la segunda pregunta, porque lo que estamos haciendo tiene que ser una mejora. Algunas veces nosotros como legisladores, en el camino que vamos a hacer algo, se nos olvida por qué decidimos hacer esto o lo otro. Entonces, es el resultado que nosotros estamos tratando de lograr, es crear estos puentes que nos permitan el progreso. A veces en el camino se nos olvida. Por eso me gusta tener esos indicadores, porque me recuerdan exactamente por qué lo estamos haciendo. Y hay muchas personas que están esperando el resultado y normalmente ese resultado es no gastar el dinero. Y sí, lo repito, no gastar el dinero. Cualquier movimiento que hagamos para permitir que los indicadores, saben, tomen algo de valor en no seleccionar ese indicador que realmente vaya a ir en contra de su país y de su población. Nosotros y los alemanes siempre estaban diciendo, ese no es exactamente del indicador que estábamos hablando, y yo no creo que este indicador le vaya a llevar el bienestar a la gente. Es bueno llegar a tener una concesión que nos permita cierta comparación, siempre y cuando no nada más vayamos a tener posicionamientos o clasificaciones, que los números que estemos utilizando y los medios que utilicemos para hacer preguntas, y que permitamos que los ciudadanos también digan, no, sí, ya mejoraron por este lado, pero ¿qué tal esta otra característica que no se está midiendo? Y porque en algunas ocasiones no estamos beneficiándolo de la misma, no estamos beneficiando la misma política a través de este indicador que también se va a utilizar en otra política. Entonces tú tienes la oportunidad, y desde mi experiencia yo les digo 3 cosas muy importantes. Una, ya la dijeron, la oportunidad de ajustar gradualmente de los indicadores que ya existen, que ya están ahí en la mesa y que ustedes ya tienen en sus mesas, y hacerles algunos ajustes. Me encantaría ver algo de sus pensamientos durante algunos meses para ver cómo han progresado y cuáles son los indicadores subjetivos en las vidas. Tenemos 5 indicadores de cómo va la vida, por ejemplo, cómo se ve la calidad, cómo se percibe las redes sociales, la satisfacción de la vida y la autoevaluación. Entonces son indicadores, pero son controversiales, y me da curiosidad ver que esa experiencia que están desarrollando en este continente, su percepción, cómo puede contribuir al entendimiento de si qué tan valiosos son estos indicadores. Y la segunda capa tendrá que ver con mi atención.
estos 15 últimos años de mi vida dentro de los países, las diferencias dentro de los países. Tenemos una gran problemática, unas diferencias internas. Por ejemplo, en Italia y en otros países europeos, algunos van más adelantados, a otros están están haciendo un retroceso. Entonces, primero tienes que ver la naturaleza de tu país, identificar las diferencias entre los diferentes grupos dentro del país. Como dijo Stiglitz al inicio del foro, sí, dentro de las diferencias de los países. Y entonces, sí, este reporte tiene una sección, pero estoy seguro que podrían avanzar más y ayudarnos a nosotros a avanzar también en dos áreas, en educación y en salud. Sí tienen estadísticas maravillosas que permiten verificar las mejoras en el bienestar de las personas, es decir, el derecho de poder ser curado independientemente de quién eres y en dónde naciste. Ese es un derecho fundamental que está en mi constitución y en muchas otras, como se mencionó. Y hay medidas que nos permiten, habría medidas que podrían introducirse. Entonces, a lo mejor te van a curar de una manera diferente en una región que en otra, por ejemplo, en las ciudades o en la montaña. Entonces, también tenemos que ver el aspecto de la educación. Por ejemplo, nosotros decidimos preguntar y financiar las evaluaciones de PISA para poder racionalizar las cosas, porque había muchas diferencias dentro del país. Entonces, los del norte, que son muy competentes en matemáticas, pero en las áreas del sur no es así. Ahí muchos van retrasados y entonces en un 40%. Entonces tienen sus vidas comprometidas, pero necesitamos saber eso y tener competencias por regiones, y se puede hacer de manera amplia para ayudarlos a mejorar. Al sur, bueno, ayudarlos a llegar al nivel de los del norte. Entonces, bueno, para responder de manera más concisa a su pregunta, ustedes pueden beneficiarse de todos nosotros que ya nos hemos movido en esta dirección y tienen que mirar hacia el futuro, más allá de lo que nosotros lo hicimos. En estas tres áreas que esta conferencia magníficamente ha cubierto, uno de los puntos que hace el secretario general es la conciencia, la creación de conciencia para que todo mundo sepa de las cifras, que los periódicos los publiquen y al publicarlos se comenten y entonces expliquemos de qué se tratan y que no nada más estemos utilizando clasificaciones para culpar a unos y a otros y soslayando y poniendo el énfasis en temas que no tenemos que ponerlo. Y el segundo es, ¿cómo van ustedes a utilizarlo en lo que yo llamo una desestabilización informada? Esos 2 o 3 indicadores, no todos, alimentan tanto a al diseño de la política que quizá vayan a querer utilizarlos de una manera más activa, más apasionada, más intencional para la administración del país. Y finalmente, por supuesto, ¿cómo los vamos a utilizar en la fase del monitoreo? ¿Cómo vamos a asegurarnos que los monitoreemos? Pero también, y concluyo con esto, ¿cómo vamos nosotros, y hemos aprendido de muchas de las conferencias de este foro, cómo vamos a dar la oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil que participen? Porque no necesariamente estuvieron involucrados en el proceso inicial para hacer la selección de los indicadores. ¿Cómo les vamos a permitir interactuar, integrar algunos de los indicadores que ponemos en la mesa, indicadores que ellos están percibiendo que son medidas relevantes, pertinentes, en un enfoque que no pare el proceso, que continuemos, pero que te permita al mismo tiempo
rodear nuestros indicadores y poder fluctuar su uso. Entonces, yo voy a estar muy atento a los resultados que ustedes obtengan y que los puedan compartir con nosotros. Thank you very much all Muchísimas gracias. for your very powerful insights. And now we turn to the second part of this session. To country level, we already heard from Ecuador your experiences and some concrete examples of how the concept of well-being is really part of your country's policies already very heavily now. But first I would like to give the floor to Carlos Prada, Deputy Director from National Administrative Department of Statistics from Colombia, because it was already mentioned that this exercise will be done hand in hand with national statistics. A partir de las oficinas de muchos países. Así que Carlos Prada, me gustaría que por favor compartiera su perspectiva de cómo esta iniciativa es importante para su país. Bueno, mucho gusto en estar aquí en representación del director Perfetti. Es un honor para mí estar aquí en esta audiencia tan importante en la que hemos discutido estos 3 días temas tan importantes para el desarrollo de nuestras sociedades. Lo primero es decir que pues, para el DANE es un gran reto hacer parte de esta iniciativa. Nosotros ponemos a disposición toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento y todas nuestras encuestas para continuar con este esfuerzo que es sin duda uno de los esfuerzos que va a cambiar el paradigma de cómo estamos nosotros midiendo ciertas variables, cómo estamos ofreciendo información para que los gobernantes puedan tomar unas decisiones oportunas y precisas. Y en ese sentido me gustaría contarles cómo nosotros desde el DANE en Colombia, desde hace un tiempo hemos tratado de cambiar el paradigma de cómo ofrecer estadísticas oportunas y precisas. Nosotros realizamos el Censo Nacional Agropecuario que tenía 45 años de no hacerse en Colombia. Entonces, retomando lo que nos decía el ministro, para nosotros es una herramienta fundamental conocer todas las disparidades que hay entre las regiones de Colombia. Colombia es un país que tiene unas condiciones muy particulares. Tenemos población indígena, población afrodescendiente, en la que habitan en distintas ciudades y sobre todo en territorios muy periféricos de la nación. Allá fuimos. Y nosotros con ese ejercicio intentamos construir estadísticas para poder observar qué sucedía en esas regiones de Colombia. Llegamos a todos los predios rurales y levantamos toda la información necesaria para poder hacer un diagnóstico que en muchos casos era la primera vez que se hacía. Porque a pesar de ser el tercer Censo Nacional Agropecuario, para algunas regiones donde habitan las comunidades étnicas era la primera vez que llegaba un instituto de estadística a contar con la información de ellos. Eso a nosotros nos generó un gran reto, porque nosotros preguntamos muchas cosas y pareciera que estuviéramos conectados sin estar metidos y envueltos en esta iniciativa, porque dentro del censo nosotros hicimos preguntas sobre el bienestar y como ustedes pues, conocen muy bien, Colombia es un país que ha tenido un conflicto interno durante muchos años y que esperamos se supere pronto, y por eso es que es tan importante aprender a entender las diferencias que hay entre el sector urbano y rural. Y eso es quizás un comentario y una sugerencia que muy respetuosamente les hago. Es muy importante tener en cuenta las disparidades rurales y urbanas en los países. Por ejemplo, en Colombia es muy distinto ahora del sector rural cerca a Bogotá, que es la capital. Así ustedes cogen un avión y van a Leticia o van al extremo norte en La Guajira o van al Pacífico. Entonces, eso es un tema fundamental. Y nosotros estamos cambiando el paradigma. Nosotros queremos, conjuntamente con el director Perfetti y su liderazgo, seguir adelante en la construcción de estas nuevas estadísticas, porque queremos ofrecer información para que se tomen las mejores decisiones en un momento coyuntural que está viviendo Colombia.
Así las cosas, pues esta iniciativa para nosotros y pues para la OECD, con lo cual hemos tenido una relación muy amigable y muy cercana en los últimos años, es un gana-gana, como decimos allá en Colombia, porque nosotros vamos a aprender de todas estas iniciativas y nosotros les vamos a mostrar la riqueza que ha sido para nosotros construir esta nueva información y pues valga la pena, los invito a todos ustedes, nosotros vamos a ponerla a disposición la base de datos anonimizada para que cualquier investigador o cualquier persona que quiera descargarla de la página web del DANE lo haga, eso va a estar en diciembre y digamos ese es el aporte que nosotros queremos hacer para que en otros países donde se esté haciendo ese ejercicio pues tengamos un avance en esos temas. Asimismo, estos ejercicios a nosotros nos irán mostrando cómo y para dónde va las regiones propiamente dichas, pero cómo nosotros dentro del bloque de América Latina podemos ir buscando una sociedad un poco más cohesionada en todos los aspectos. Entonces por eso nosotros nos aventuramos a decirles, cuenten con nosotros en todo lo que ustedes necesiten. El DANE es una institución que está queriendo ser cada día más moderna, que está queriendo poner a disposición toda la información, porque nosotros tratamos de hacer algo y es proveer información para que las políticas públicas, en este caso, que es nuestro mayor orgullo recientemente, que es el censo agropecuario, le cambie el paradigma a todas las personas de cómo se vive allá, cómo se produce y cómo está la calidad de vida allá. Y seguramente, después de todos estos análisis, en los cuales el director Perfetti hacía algo que usted mencionaba, que es ir a los periódicos, contar. Él está haciendo una ronda de 12 presentaciones en todas las regiones de Colombia mostrando qué fue lo que dio el censo agropecuario. Eso es lo que nosotros queremos hacer, poner a disposición, ser un instituto de estadística cada día más transparente, más moderno y sobre todo más enfocado a las realidades que tiene Colombia y que puede ofrecerle al desarrollo de América Latina. Por tanto, les agradezco mucho pues, que nos tengan en cuenta y es un orgullo para nosotros trabajar conjuntamente con ustedes. Thank you very much for your insights. And Muchísimas gracias por sus perspectivas y ahora voy a darle la palabra a José Lozada. Bueno, muchas gracias. Thank you so much. A lot of I had to say, I already said it during my first intervention, but I want to complement with some things. We are not a country member OECD nor the Development Center of the OECD. But I was telling you in my first intervention, it is within the ADN to measure the development. It is fundamental for us. It is a mandate of the President of the Republic to our institution in charge of statistics and census to measure this well-being, to build the metrics so we can monitor it and follow it within time. For us, the alliance with OECD on pairs. Natural, ¿sí? Es natural porque perseguimos los mismos objetivos. Y en ese sentido podemos aprender mutuamente, como también lo decía, de esta experiencia. Básicamente se puede nutrir el marco conceptual que ahorita utiliza la OECD, especialmente aplicado para América Latina, de todo este paradigma que pone el Ecuador en la mesa, y nosotros como Ecuador también nos podemos alimentar del enfoque que justamente, o el marco conceptual que tiene ahorita los indicadores de la OECD, así como los indicadores que están utilizando para poder operativizar ese enfoque. Desde ese punto de vista, ya les digo, la alianza es natural. Por el otro lado también, y quiero tal vez terminar con esto, es resaltar la metodología. Lo mencionó también Pascual. Yo resalto como el que más la metodología de aproximarse a los países y de que de manera conjunta podamos desarrollar conocimiento y podamos operativizar justamente nuevas medidas de bienestar. ¿Por qué lo digo esto? Porque normalmente los enfoques de realizar este ejercicio que estamos iniciando el día de hoy por parte de los organismos internacionales es más un enfoque de escritorio, ¿sí?
en donde, y voy a seguir las palabras de Pascual, en donde obviamente se construye un marco conceptual en un escritorio muy independiente de los países. En base a ese enfoque se mide, ¿sí? se miden los diferentes indicadores o se construyen básicamente métricas y luego a los países nos llega simplemente un reporte, un documento sobre el cual tenemos que pronunciarnos o en lo cual la sociedad se pronuncia. Eso no es el enfoque adecuado. Y justamente lo que está ahorita persiguiendo la OECD me parece que es el enfoque adecuado. El poder justamente sentarnos entre todos en un espacio de pares, compartir conocimientos que tenemos, enriquecernos de ellos mismos y poder justamente lanzar esta iniciativa y construir un set de indicadores que sea realmente relevante para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Thank you very much for all. Muchísimas gracias a todos los panelistas por esta plática tan interesante. Creo que todos ustedes que han participado en este debate, sus comentarios o sus preguntas han sido muy pertinentes y creo que nos queda claro de qué se trata toda esta iniciativa y creo que realmente ha sido un muy buen punto de partida y lanzamiento de nuestra iniciativa. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, les pedimos permanecer en sus lugares, ya que, como podrán imaginarse, estamos listos para la última sesión de nuestro quinto foro de la OCDE en estadísticas, conocimiento y política. Es momento de las conclusiones. It is time to conclusions, so please stay at your seats. Thank you.